totalmente de tema. Vamos a darle vuelta, digamos, a esta página y vamos a seguir con temas que tienen que ver con la medicina, la cirugía plástica particularmente. Y nuestro invitado es el doctor Rodrigo Gaviria, el cirujano plástico. Y queremos consultar con él el tema de la cirugía de párpados. Cuándo recurrir a ella, cuándo es necesario, cómo saber además cuál es la cirugía más adecuada dependiendo de cada quien. Así que bienvenido, doctor, y gracias por estar aquí. Lucero, Guita y Marcela, muchas gracias por esta invitación y esperemos que en este espacio podamos aclarar algunas dudas que se puedan presentar. Cirugía de párpados o blefaroplastia, como se le conoce también, ¿cierto? Es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿En qué casos es indicado? Mira, normalmente esta es una cirugía encaminada para aquellas personas generalmente por encima de los 35 años, pero se puede hacer en personas de mucho menos edad porque hay factores genéticos o también hay componentes psicológicos, psicoafectivos, personas que viven bajo mucho estrés. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las bolsas palpebrales aparecen muy rápido y eso le da un aspecto de cansancio, de tristeza en la mirada, y por eso yo he tenido pacientes por debajo de los 30 años que han sido intervenidas. Entonces, una cirugía encaminada básicamente para mejorar el aspecto de la mirada, pero de una forma natural, porque cuando uno tiene los párpados caídos o las bolsas palpebrales, lo que le da un aspecto a la cara es de tristeza, de cansancio. Entonces lo que buscamos nosotros los cirujanos es mejorar esos aspectos, bien sea quitando las bolsas o quitando piel si lo necesita, para que se vea una mirada natural y más descansada y más juvenil. Y la importancia de someterse a este tipo de cirugías con personas que tengan la certificación y que tengan el entrenamiento para hacerlo, porque es que además los ojos tienen una parte funcional fundamental. ¿Qué pasa? Usted. Total, no, pero he visto a muchas personas que después de una cirugía, por ejemplo, ya no pueden volver a cerrar el ojo del todo y les queda el ojo seco para siempre. O sea, ¿cuáles son de verdad las condiciones y cómo sé que me estoy acercando al profesional que tiene el entrenamiento adecuado para hacerlo? Marce, esa pregunta es muy importante porque la invitación que nosotros siempre hacemos como cirujanos plásticos es que siempre el paciente se cerciore que quien lo va a operar sea un cirujano plástico que esté vinculado a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Entonces hay unas páginas en la web, simplemente se meten y pueden verificar quién está o quién no está dentro de esta sociedad. Tengo el derecho a preguntar. Claro, también le pueden preguntar directamente al cirujano, pero desafortunadamente hay mucha gente que por la parte económica está haciendo procedimientos indebidos, médicos generales que están operando párpados y muchas veces los pacientes no preguntan y por eso es que se pasan esas cosas. No quiere decir que a nosotros no nos pase. Nosotros los cirujanos también tenemos complicaciones, por supuesto, porque el único que no tiene complicaciones es aquel que no opera. Pero si la persona está debidamente entrenada, pues el índice de complicaciones es muchísimo menor. Ajá. Lo que decía Marce, de que el ojo a veces queda abierto. O sea, el paciente ni siquiera dormido puede cerrar completamente los ojos. Es normal que en un principio, después de la cirugía, en algunos pacientes, sobre todo cuando está dormido, quede ligeramente abierto el párpado, pero eso es transitorio. Lo normal es que no suceda. La cosa es que a veces se nos va la mano. A mí se me ha ido algunas veces, pues yo no voy a decir que nunca me ha pasado, pero normalmente lo que hay que pecar es por defecto y no por exceso. O sea, que hay que retirar mucho menos piel de la que uno cree que debería retirar para que no pasen esas situaciones. Usted mencionaba, doctor, que no solamente es en algunos casos retirar piel, sino también en otras retirar grasa. ¿Verdad? ¿Se determina esto de acuerdo como una evaluación? ¿Cómo se determina cuál es el tipo de cirugía que se necesita? Porque imagino que el proceso será completamente distinto en ambos casos, ¿o no? Totalmente diferente. Incluso es una cirugía que se puede hacer con anestesia local y sedación o bajo anestesia general. Es una cirugía que tarda entre hora y media y 2 o 3 horas, depende de quién la haga y depende de lo que haya que hacer. Entonces hay que evaluar qué es lo que tiene el paciente y qué expectativas tiene, porque eso es muy importante, Lucero. Hoy en día a veces las expectativas son tan altas porque por mala información la gente piensa que los cirujanos podemos hacer grandes transformaciones o hacer, entre comillas, milagros. Entonces muchas veces nos traen los pacientes fotos
y doctor, yo quiero quedar así, como con tenía esta foto. 18. O sea, siempre te vas a ver como un 50 o un 60, pero con cirugía o sin cirugía, Te vas a o sea, ver los años bien. se notan, ¿sí o no? Sí, Por Que te veas supuesto. bien tenido, no, ya es otra cosa. Lo importante es que después de la cirugía no se note que fue operado. Eso es lo que el objetivo que nosotros buscamos. Pero hay pacientes que buscan, por ejemplo, con la cirugía de los párpados, por ejemplo, mejorar las patas de gallina. Esta cirugía no es para quitar arrugas. Se pueden quitar pequeñas arruguitas de los párpados inferiores, pero lo que son las líneas de expresión no se quitan. Y si uno trata de quitarlas en cirugía, seguramente se le va a ir la mano y va a quedar con un ectropion o con un ojo abierto. Entonces, volviendo al tema que les estaba planteando anteriormente, está sucediendo hoy en día un síndrome que se llama síndrome dismórfico corporal. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente ante el espejo se está viendo mucho peor de lo que realmente es. El espejo es el peor enemigo de las personas. Entonces la gente ve a veces pequeños defectos que no se los ve sino ellos o ellas, y los aumentan y los crecen de una manera escandalosa. Por lo tanto buscan la ayuda de un cirujano, y el problema no está en la piel, está en la cabeza. Entonces por eso uno tiene que dilucidar cuál es la expectativa del paciente, qué es lo que espera lograr con la cirugía, para ver si es un candidato o no para la cirugía. Yo quisiera devolverme un poquito y conocer un poco más de cuáles son las causas de esas famosas bolsas que se le forman a muchas personas, incluso desde jóvenes. Estaba hablando, doctor, que es grasa, pero se presenta ¿por qué? Ah, yo me engordo y se me engorda el párpado, no creo. Haceme la lipo, aquí. No. Mira, todos los seres humanos en el piso de la órbita tenemos esas bolsas de grasa, siempre, todas las tenemos. Pero por X o Y motivo, muchas veces genéticos, muchas veces por el estrés, por el uso y el abuso de la mirada también, de leer con poca luz o de estar viendo en la pantalla del televisor todo el día o pegado en computador, se van relajando unas membranas que mantienen la grasa en el piso de la órbita. Entonces se van herniando, digamos que se va herniando, pues al debilitarse esa membrana, la grasa empieza a extruirse, a salirse, y por eso es que se empiezan a ver esas proyecciones como esas bolsas debajo de los ojos. ¿Esa grasita se puede inyectar en otra parte? Sí, se puede, claro, perfectamente. Incluso hay procedimientos que es volver a meter la grasa en la parte de la órbita, pero yo personalmente prefiero retirarla, que queda de forma definitiva y no vuelven a salir. ¿Qué pasa entonces cuando se retira el tejido? ¿No queda un hueco o no queda de pronto que en algunos años o posteriormente el tejido vaya a caer porque ya no tiene esa grasita? ¿Cuáles son las consecuencias a largo tiempo de este tipo de cirugía? Sí, Marce, eso también es importante considerarlo, porque uno no la puede retirar toda, porque si no queda una sensación de ojo hundido, como la mirada de los árabes, que son como unos ojos por allá adentro. Profundos. ¿Y qué pasa? Si sacamos mucha cantidad de grasa, el ojo se hunde y se va a ver como calavérico. Entonces tenemos que ser discretos. ¿Hasta qué punto retirar? Depende de la necesidad de cada paciente. La recuperación, como ella nos decía, que la intervención podría ser incluso con una anestesia local y tardar 1:30 o 2 horas, pero la recuperación, el tema de la cicatrización y ya el hecho de que una persona pueda retomar las actividades normales después de la intervención. Sí, Lucero, mira, es una cirugía que pues no es sencilla, toda cirugía tiene su arte. Pero ya te dije que tarda entre 1:30 y 2 horas. Normalmente antes los cirujanos plásticos, o yo personalmente las hacía todas con anestesia local y una sedación. Hoy en día con las regulaciones nosotros ya los cirujanos no podemos poner sedantes. Entonces necesitamos siempre tener un anestesiólogo, siempre. Sí. Bien sea, aunque sea con anestesia local, si vamos a poner un sedante, se necesita un anestesiólogo. Sí. Entonces yo personalmente prefiero con anestesia general, paciente dormido, no va a sentir nada, ninguna aguja, no va a haber nada. Es una cirugía que se recupera muy rápido, pues el paciente sale caminando de la clínica y al otro día puede estar viendo televisión. Lo que sí les recomiendo mucho es ponerse mucho hielo o frío en los ojos un par de días. Depende muchísimo del tipo de piel también que tenga el paciente. Hay claro. algunos que salen más morados, se hinchan más. Siempre uno les advierte a los pacientes que el edema y la equimosis, o sea, los ojos morados, va a existir, pero la magnitud del ojo morado o del edema depende de cada paciente. Hay personas que con cualquier trauma les salen morados, cualquier golpecito que se dan a veces las mujeres en una esquina. Sí, se aporrea la amiga y le sale morado a ella. Entonces hay que considerar eso de que van a haber morados y que van a haber edemas. Ajá. Los edemas sí duran aproximadamente 3-4 días, al máximo 5, pero los morados sí pueden durar 2 o hasta 3 semanas, depende de la magnitud de los morados. Ahora que hay tantos procedimientos como el Botox, como el ácido hialurónico y todos estos inyectados,
¿En qué momento estos inyectados ya no funcionan y en qué momento debo pensar en una blefaroplastia? La cosa es que el Botox, que paraliza la actividad de los músculos, no es para levantar un párpado que está caído ni para mejorar unas bolsas que están salidas. Ajá. Eso no lo mejora el Botox. El Botox mejora son las patas de gallina o las arrugas que hay en la frente. Es complementario. Eso es complementario. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, para que quede claro que la gente dice, no, es que estas ojeras me las van a arreglar con Botox, eso no es cierto. Muy bueno conocer como este tipo de temas, sobre todo viniendo por parte del doctor Rodrigo Gaviria, que es un muy reconocido médico cirujano plástico que pertenece obviamente a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Y nos quedan varios mensajes. Primero, antes de cualquier intervención, averiguar. Existe la página me meto a Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica para certificar que el médico si sea cirujano plástico de verdad, dónde me van a operar, cómo me van a operar, lo que decía el doctor, la seguridad del anestesiólogo es fundamental y todo el equipo pues que rodee este tipo de decisiones, pero también es el tema de la autoimagen, ¿no? De no ser tan duros con nosotros mismos y ver qué nos está pasando como sociedad, que estamos siendo tan exigentes y que no podemos vernos ni un solo defecto porque ya todo tiene que ser solucionado. Entonces, ahí voy yo, eso es muy bueno que lo recalquemos, Lucero, porque es que la gente estamos viviendo en un mundo tan materialista, tan inmediatista, que pensamos que la estética lo es todo y que pensamos que este doctor me va a cambiar el aspecto de mi mirada y con eso va a conseguir un mejor trabajo o un mejor novio o marido. Sí. Y eso no es cierto. Entonces a veces pasa que la frustración que le trae el resultado, pues los resultados no van a conseguir cambiar ese problema que hay en su cabeza, se lo traducen hacia su médico y a veces hay agresión hacia uno porque ellos no pudieron conseguir lo que esperaban. Por eso uno tiene que ser muy cauteloso en la entrevista médica para determinar qué es lo que espera el paciente. Culpa que no consiguió marido millonario, fijo. Eso porque no lo presentó. Al doctor Rodrigo lo tenemos que volver a invitar, pero yo para hablar de su otra pasión. La fotografía. Que incluso ahora, gracias a los avances que han hecho y a todo el trabajo que han hecho, han logrado que Colombia salga número 1 en variedad de pájaros en todo el mundo, ¿cierto? Yo te agradezco este comentario, Olguita, porque es una cosa que yo quería conversar con ustedes aquí en el canal para que la gente se entere, que es que somos el país número 1 en aves del mundo y los colombianos no lo sabemos. Entonces, yo soy fascinado con la observación de la naturaleza, con la contemplación de las aves y por supuesto con la fotografía. Entonces, a través de mi fotografía estoy dando a conocer lo que hay en el país porque los colombianos no sabemos las bellezas que tenemos a nuestro alrededor. Y de hecho tiene una publicación, un libro absolutamente hermoso, impecable, donde se pueden apreciar algunas de las tantas variedades de aves que tenemos. Haremos un programa especial de este tema. Muchísimas gracias. Hablando de aves y de ojeras. Sí, de aves y de ojeras, ¿y eso qué tiene que ver? Que mi vecino consiguió un par de pollitos y no he podido dormir, me tiene trasnochada porque el pollito toda la noche está pío. No, qué desespero. Muchas gracias, ya volvemos. Hablando de aves. Pero ya volvemos. Dice hablando de aves y ojeras. ¿Yo qué tiene que ver la más? Porque pareció un chiste. Es en serio.